Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista y, bueno, nuestro primer invitado del día de hoy. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, muy bien. Contento de estar con ustedes, con ese cuarteto de grandes ligas en síntesis. Y estoy listo para conversar con ustedes sobre el tema de economía. Bien. En primer lugar, quiero felicitar a todos los economistas en el día de hoy. Hoy es el Día de Economista. Hoy es el Día Nacional del Economista, a todos los profesionales de la economía, esos profesionales que tienen esa responsabilidad de, como decía un profesor, son los médicos de la sociedad. De manera que yo como director de la Escuela de Economía de la UAS le exhorto a esos profesionales que actúen siempre dentro de un marco de la ética profesional, que es lo más importante. Usted además de director de la escuela también fue presidente del Colegio de Economistas, ¿no? No, soy miembro del Colegio Dominicano de Economistas. Okay. Incluso formé parte de la organización de ese colegio y también fui director de investigaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la parte socioeconómica. Okay. Bueno, pues felicitamos a los economistas. Claro, a los economistas felicidades, y como le decía Dari Terrero que el poder es para usarlo y que hay tráfico de influencia, felicitamos a Julio Jacín Baza, que ya es economista, claro, tu hijo. Claro, bien, que se estrene en su primer día de economista, ¿verdad? Claro. Qué bien. Mándalo picocho o algo hoy. Así es. No, que hay que economizar, economía. Y que sepa. Pero es importante. Claro. No es de economía, Sí. que economicemos. Pero es importante, licenciado, algo con relación a las ciencias económicas y sociales. El Colegio de Economistas, no sé qué pasa, porque aparentemente está como en decadencia o no existe. ¿Qué ha pasado con que era un gremio interesante? Claro. Además de que ustedes como economistas actúan transversalmente en todas las ciencias. Así es. ¿Qué está pasando? Mira, en los años 80, yo recuerdo en mi época de estudiante, quien dirigía el colegio en ese momento era el profesor Miguel Seara Jato. Exacto. Y tuvo una cantidad de economistas importantes, José Cerulli estuvo participando. Sin embargo, la politiquería en los últimos años ha venido dañando prácticamente el colegio. Y hoy el colegio está dividido en dos tendencias. Una que propugna básicamente, está con el PLD, y otro grupo que está con el PRD o PRM. Y esa situación evidentemente no cohesiona a los economistas. Hay un desinterés importante, la gente no se quiere vincular a esa lucha clientelar. Yo creo que eso le ha quitado peso en los últimos años como vocería independiente a los economistas. Yo creo que hay una desazón en ese sentido y en estos días estaba hablando yo con una de las partes, tratando de ver cómo ellos pueden unificar y retomar el papel que los economistas, básicamente en los años 80 y en los años 90, que tuvo el colegio. Yo creo que si no se deponen esos intereses partidarios, obviamente que la situación va a seguir como Es así. lamentable. Es Desde lamentable. el punto de vista de la academia, en la UAS específicamente, donde usted dirige la escuela, ¿cómo está la afluencia de jóvenes estudiando economía? ¿Qué porcentaje tenemos, si tienen esa estadística, en relación con otras carreras? Claro. Porque le voy a hacer la pregunta ¿por qué? Yo soy contador público autorizado y la gente tiende más a buscar carreras que le permitan generar recursos más rápido. Así es. Siempre ha sido así, pero parece que últimamente es mucho más. Y la gente viene y coge, bueno, vamos a ver mercadeo, porque esto que sé yo cuándo. Entonces tenemos una sobrepoblación de mercadólogos que andan por ahí dando vueltas o taseando en Uber. Y muchísimos también contadores públicos que andan vueltas por ahí sin hacer nada. ¿Cómo anda la población de estudiantes que estudian economía en la UAS? Mira, te puedo hablar en la República Dominicana hay 4 universidades que tienen escuela de economía. Está la UAS tiene alrededor de casi 700 estudiantes. Nosotros no queremos más, 700. No queremos más porque todos se están colocando muy bien en el mercado de trabajo. INTEP debe tener tiene menos de 200 estudiantes. La Pucamaima debe como 150 estudiantes
y la que menos tiene es la Católica de Santo Domingo, que es una escuela mucho más reciente. Esas son las únicas 4 universidades con que escuelas ofrecen de economía. que ofrecen economía. ¿Y cuál es el nicho laboral, por ejemplo, de un economista en el mercado laboral dominicano? Mira, cada vez más las empresas y el sector privado le está dando mucho más participación a la economía por un problema natural, que los principales problemas que uno observa en los periódicos y en los debates públicos, casi en un 60-70% son problemas de economía. Y tú encuentras, por ejemplo, que un economista joven, recién graduado, que ahora tiene muchísimas oportunidades de beca que le ha dado el Estado, ahora mismo te puedo decir, a nivel general, deben como 3.000 o 4.000 dominicanos están estudiando fuera. No economía, pero una parte ¿Vinculada a la economía? No, en sentido general, con becas del Estado. Okay. Pero de ese grupo deben haber alrededor de unos 100 o 150 economistas que están becados por el Estado, haciendo maestría, necesariamente no economía, sino especializándose, por ejemplo, en temas como estadística, que es vamos a decir, es un nicho importante, o negocios, o finanzas, o comercio internacional, y eso le permite abrir su campo de trabajo cuando vienen al país. Obviamente algunos se quedan porque encuentran más oportunidades fuera, pero en su gran mayoría se están colocando en el sector privado, se están colocando en diferentes agencias e instituciones del Estado, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y otras instituciones que requieren economistas, superintendencia de bancos, que yo creo que la carrera de economía es una carrera, en cierta manera, que tiene niveles de exigencia. Para tú accesar a un buen trabajo, obviamente en el mercado de trabajo necesita tener una maestría, necesita conocer de idiomas, necesita manejar algún software importante, y eso son herramientas importantes que las universidades, incluyendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se le está otorgando a los estudiantes de economía. Nosotros estamos muy satisfechos. Ayer, en una reunión con algunos economistas jóvenes, precisamente en esta semana tenemos nosotros diferentes conferencias donde básicamente los economistas jóvenes egresados son los que están exponiendo y haciendo presentaciones importantes de investigaciones, de tesis, y eso en cierta manera le ha permitido a muchos jóvenes entender qué hacen los economistas, porque eso es un elemento importante. Tú le preguntas a un hijo tuyo qué hace un economista y difícilmente te va a decir qué hace un economista. Ahora, tú le preguntas qué hace un médico, te va a decir, mira, pone una inyección, o qué hace un ingeniero, bueno, construye, o qué hace un abogado. Eso en cierta manera, o contador, o un contador, eso contribuye a que los jóvenes, una vez terminen el bachillerato, entonces no tengan esa carrera como opción. Yo quiero estudiar Derecho, pero ya tienen un conocimiento del saber. Sí. Pero tú no vas a encontrar un joven que te diga, yo voy a estudiar mecatrónica, o voy a estudiar matemática, o física. ¿Tú sabes por qué? Mira, y te voy a decir una cosa, la base de todo el conocimiento científico y el cambio tecnológico hoy en día están en la matemática y en la física. Sí. Y sin embargo uno encuentra, incluso son bien pagados, en muchos aspectos. Quizá aquí... Porque casi no hay. No hay. Entonces, pero los jóvenes no conocen el saber de esos profesionales. Y por eso entonces dicen, bueno, mira, y se van por lo que conocen. Es algo muy más fácil. Lo más fácil. Pero hay una demanda importante en el caso de los economistas, que cuando las empresas, cuando el sector público está en ese debate de políticas públicas, necesariamente pero aquí hace falta un economista. Y en ese sentido, eso va abriendo todo un espacio cada vez mayor. Y el Estado y el sector privado se está haciendo consciente del papel que están jugando los economistas hoy en el debate y en la formulación de políticas públicas en el país. Una pregunta del momento, siempre ha estado siempre en el tapete, y es un dilema que hay entre los economistas, los gobiernos y los que opinan sobre el tema. Deuda pública. El gobierno dice, la deuda pública es manejable, lo dice el ministro de Hacienda. Sin embargo, tenemos un problema de presión tributaria que no nos permite quizá tener una diferencia más grande entre ambas cosas, entre la deuda y el ingreso.
y dicen que es sostenible. Sin embargo, ya tenemos rozando casi el 50% del PIB, la deuda dominicana. Y los países como República Dominicana, que son, vamos a decir, en vía de desarrollo, claro, es decir, emergente, como usted quiera decirle, tienen que subsistir obligatoriamente tomando prestado, porque el presupuesto nunca alcanza y de hecho ya se hace un déficit automático de que prácticamente el 30% de los ingresos del Estado van a provenir de fuentes externas que son préstamos o donaciones. Así es. No hay forma de que se pueda complacer a toda la gente que quiera hacer cosas con fondos públicos que generen los ingresos. ¿Qué opinión tiene usted como economista en relación a estas dos vertientes? Mira, alguien me hizo la misma pregunta. El problema de la deuda es un problema que tú lo puedes enfocar por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Tú, por ejemplo, agarras a una persona de la oposición y te dice el gobierno está gastando demasiado, el gobierno está gastando mal, no hay calidad en el gasto. Y en cierta manera tienes razón, porque cuando tú analizas la estructura del sector público, hay un elemento de estructura. Mira, ponte a pensar lo siguiente, este es un país pequeñito, de 48.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú crees que es posible que este país tenga un Congreso bicameral? Por poner un ejemplo. Eso significa costos, sí, gastos. Sí. ¿Tú crees que este país tan pequeñito pueda tener 32 provincias? Cuando China, por ejemplo, yo he estado en China, 28 provincias tiene China, alrededor de 9.2 millones de kilómetros cuadrados. Rusia, por ejemplo, que tiene alrededor de 17.1 millones de kilómetros cuadrados. No tiene la cantidad de provincias que tiene la República Dominicana. Brasil, por usted lo que ejemplo. está diciendo es que hay que simplificar el Estado. Pero claro que sí. Claro que Reducción sí. del gasto. Eso es una gran reforma estructural que hay que hacer. Pero ese es el principal problema de este país. No, no es el principal problema. No, Lo que uno estoy de diciendo es que libera recursos Sí. importantes. Bueno, Dari, O sea, pero fíjate, por ejemplo, ¿tú que te ahora se entendiendo? creó el Intran. Pero la gente no y lo yo pensaba toca. que íbamos a tener menos servidores Claro. públicos. Y lo ¿Me sumaron entiendes? todo. Pero la gente no lo toca porque el Estado se ha convertido en los últimos años o históricamente en un mecanismo de movilidad social. O sea, esa es la realidad. O sea, la gente va al Estado y es un mecanismo sencillamente de una forma u Porque otra. el Estado es un gran empleador. Es un gran empleador. Tú puedes decir, bueno, es verdad, porque el sector privado no ha reaccionado de esa forma. Exactamente, no ha Entonces, creado no ha creado las los plazas. empleos necesarios. O sea, Claro. con eso, pero estamos describiendo una realidad. Yo no la estoy justificando. Yo estoy diciendo que hay un margen importante. Y uno como cientista social tiene que ver eso y presentarlo, aunque me guste o no me guste. Ahí voy. Ahora, por el lado del ingreso, también es verdad, el Estado dominicano recibe los ingresos que no son lo necesario. Porque tú te pones a ver, el nivel de evasión del ITEVIS, ¿en cuánto está? Casi 50%. Casi un 50%. Claro, hay un elemento de carácter estructural. Hay mucha gente que no paga ITEVIS, no es porque a lo mejor no quiere, sino por una debilidad de la administración tributaria. Y por un tema de confianza De también. confianza. Por ejemplo, ¿cuál es la población informal en la República Dominicana? ¿Qué porcentaje? Es un porcentaje alto. ¿Y tú crees que esa gente es tan igual que ustedes que tienen un RNC? No, ninguna de esa gente paga impuestos directos. Pueden pagar impuestos indirectos, pero directos no lo pagan. Sí. Entonces, eso son filtraciones. Segundo, para ya los gastos tributarios. Exacto. Estamos hablando Exenciones y de cosas así. exenciones del 6.3% del Del PIB. PIB. O sea, si el gobierno quiere reducir el déficit del sector público, de golpe y porrazo puede quitar las exenciones. Claro, hay un elemento ahí de impacto, porque el 47% de las exenciones son ITEVIS. Entonces eso tiene un coste político, un coste social. Y usted le llama gasto tributario, está compuesto por las exenciones. Claro. Y está compuesto por las partidas de cosas que no se le carga los impuestos, Claro. como la educación y la salud. Sí. En esta semana, en las últimas 3 semanas, el director de Impuestos Internos hizo unas declaraciones sobre, sin hacer reforma fiscal, primero habla de la evasión del ITEVIS. Claro. Habla de 40.000 millones. Luego dice que 80.000 millones del gasto tributario hay que analizarlo. Claro. Y ayer o antes de ayer hace referencia a los profesionales liberales que se acogen a regímenes especiales. Si usted tuviera en su mano que trabajar no con una reforma fiscal, sino con la legislación vigente,
con mejorar nuestros impuestos. ¿Usted se fuera por ese mismo lugar que está hablando Magín Díaz? Lo que pasa es que también hay que ver eso desde el punto de vista de la economía política. O sea, la economía tampoco tú la puedes ver así, ¿eh? O sea, tú tienes que verla y sus impactos sociales y políticos. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué el gobierno está tomando el camino de comenzar a observar, reordenar las exenciones fiscales? Porque en términos políticos tiene un menor impacto. No es lo mismo tú llamar a un pacto fiscal, que ahí sí el gobierno se va a tener que ver enfrentado con disminuir el gasto público y buscar ahorro por ahí. Y también por el lado de los ingresos, pero primero está haciendo correcciones. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el Estado? Que todo el mundo pague impuestos sobre la renta. Porque había parte del impuesto sobre la renta que estaba exento para muchas empresas que verdaderamente tú querías... ¿Usted es partidario de disminuir el impuesto sobre la renta para buscar que se amplíe la base? No, yo pienso lo siguiente, yo pienso que es mejor tú disminuir el ITEVIS, la tasa del ITEVIS, y no el impuesto sobre la renta. Porque si tú disminuyes el impuesto sobre la renta, está haciendo el sistema tributario aún más regresivo. Aquí que todo el mundo, el que tenga una empresa y que gane dinero, que pague. Y que pague sobre los ingresos, sobre su ganancia, que pague. Ahora, tú sí puedes, que el ITEVIS es un impuesto que sí carga más proporcionalmente a los pobres. Tú puedes disminuir el ITEVIS porque la tasa es muy alta y tú puedes ampliar la base. Quizá el Usted habla de ampliar la base, que pague más, que pague gente que no está pagando ITEVIS, que no está tributando, o que paguen los renglones y sectores que no están pagando, como la comida, la educación y la salud. Bueno, en Europa, porque ejemplo, ese 47% del gasto tributario son esos tres renglones. Sí, claro, no, el 47% del gasto tributario es ITEVIS. Ahora, como tú tienes que los salarios en la República Dominicana son bajos, tú ampliar el ITEVIS a la comida puede tener un impacto muy importante. ¿Y a la educación y a la salud? Pero en el caso de la comida, es muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La salud, la educación, quienes se benefician de eso son sectores de clase media. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que tiene sus hijos en colegio bilingüe, y entonces al final le presentan su factura al Estado y le hacen un deducible. O sea, los pobres ahí no se están beneficiando en sentido general, en el caso de la educación. En el caso de la salud, sí, por un problema de que, bueno, las enfermedades atacan a todo el mundo por igual. Pero eso es una situación nosotros que tenemos que observar. Lo primero es que todo el mundo impuestos sobre la renta. Hay una discusión permanente con el tema de la economía, de que el país presenta crecimiento en términos económicos, se refleja cada año, el país claro, crece por encima de un dígito o dígito, pero la queja permanente es de que ese crecimiento no se refleja en la economía doméstica. Así es. Entonces, hay diferentes escuelas, ¿cuál es su posición con relación a...? Mira, yo pienso lo siguiente, yo creo que la República Dominicana está, como decía el Banco Mundial, está tipificado como un país de rentas medias. Los países cuando llegan a ese nivel caen en trampas en el sentido de que para tú dar un paso importante, mejorar la redistribución del ingreso y poner a una cantidad importante de grupos vulnerables a participar del fruto del crecimiento, tú tienes que hacer reformas. Por ejemplo, en estos días salió un estudio de Procompetencia, donde decía que hay un sobreprecio en el transporte. ¿Dónde tú crees que eso tiene un peso? En los más pobres. Los más pobres tienen salarios mínimos. Los salarios mínimos de la República Dominicana son de los más bajos que hay en toda América Latina. Y eso obviamente le quita capacidad de compra. Entonces, ¿pero y qué hacemos con esos estudios? ¿Qué hacemos? No, pero son estudios para que se actúen, no para guardarlos. Pero precisamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay mercados que hay que mejorarlo, hay que transformarlo, porque sus costos de operaciones generalmente se traducen en precios altos para el consumidor, para aquellos grupos de bajos ingresos. Entonces el Estado tiene que actuar. El caso, por ejemplo, de la generación de electricidad, el precio de la tarifa eléctrica. Tú te pones a ver la cadena de distribución del sector eléctrico y de la generación a la distribución hay un sobrecoste. Quizá ya hoy en día
con la culminación de los contratos, pero había un sobrecoste ahí, que eso al final se reflejaba en el consumidor final, claro, al margen de que había un 40% de gente que no pagaba. Entonces, todas esas son situaciones que, aunque la economía pueda crecer, pero si tú no mejoras y haces reformas importantes que mejoren los niveles de competitividad y de competencia, eso no se va a traducir en mayor salario de la población dominicana, y esos salarios, obviamente, la forma de retribución cuando la economía crece es el salario y el empleo. Bien, a propósito de salario, que es un tema que también la gente le preocupa, y yo no he estado de acuerdo en claro, que lo mejor sería aumentar los salarios. Eso es lo que yo he estado, claro, porque realmente yo creo que tiene un efecto inflacionario. Claro. Sin embargo, los sindicatos y la población quiere que lo aumenten. Se acaba de hacer un aumento del sector privado, claro, de un 17% sí. En proporción. Y la gente insiste, yo creo que realmente eso no es lo correcto, sino es buscar que tus ingresos te permitan comprar más cosas. ¿Y cómo podría ser, qué sería lo ideal del gobierno? Tanto para el público, que hace muchos años que no se lo aumenta, que yo tampoco estoy de acuerdo, insisto, claro, o para el sector privado. Mira, yo creo lo siguiente, Terrero, con respecto a esa posición que tú tienes. Históricamente no se ha demostrado que un incremento salarial sea inflacionario, porque incluso los incrementos salariales en la República Dominicana han sido modestos. Y otra cosa, cuando tú partes de salarios mínimos muy bajos, un incremento de un 15 o un 20% no tiene... Es material. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, en países, por ejemplo, en Argentina, que los salarios mínimos son mucho más altos, o en México, que sí, un incremento del salario mínimo de un 20, un 30% puede tener un efecto inflacionario por el nivel de salario mínimo que hay. Entonces, en el caso de la República Dominicana, eso no se ha traducido. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, aquí el Banco Central te dice que la inflación en el año 2016 fue 1.70. Sí. Prácticamente nada. Sí, claro. Entonces, una inflación muy bajita, en cierta manera, te permite aumentar tu salario real, porque el coste de la canasta básica no se incrementa en la proporción que la gente cree, se está incrementando en lo que se incrementó la inflación. Y estamos partiendo de que las cifras son correctas. Claro, entonces si tú dices que la inflación fue 1.70 y la inflación acumulada de los 2 últimos años fue de un 3% y tú le aumentas el salario en un 20, 25, 15%, tú le estás dando una ganancia de alrededor de un 10% neto. Ahora, yo lo que creo es que hay que hacer reformas en los mercados. En los mercados, por ejemplo, de productos, el coste, por ejemplo, del transporte de carga es un peso importante, los alimentos vienen con sobrecoste, y eso al fin y al cabo afecta el salario de los más pobres. Y en la medida en que tú no hagas esa reforma, tú vas a mantener a los asalariados, precisamente, con costes muy altos, y coste incluso de la canasta básica. Aquí, en estos días, vino un consultor de origen argentino, está en el Ministerio de Industria y Comercio, y estábamos haciendo unos estudios, y él decía que le sorprendía en la República Dominicana, por ejemplo, el precio de los quesos en la República, ¿verdad? Quesos muy baratos, quesos importados, incluso franceses, cuando él hacía las comparaciones. O sea, que los mercados de bienes y servicios, de productos básicos, en la medida en que tú le vas haciendo que esos mercados sean más competitivos, tú le permites a la población de escasos recursos que tengan un salario real mínimamente atractivo y que le alcance básicamente para cubrir parte de su coste de la canasta básica. Entonces, yo creo que esta es una economía que necesita más reformas para mejorar la eficiencia y mejorar la competitividad en sus mercados. Sin embargo, brevemente, ya estamos contra el tiempo. Sí. Parecería sintomático que un extranjero diga que viene aquí y que compra un lácteos, un queso, algo así, y diga importado. Que está barato. Sí. O sea, porque se supone que entonces en su país de origen él lo compra más caro. Más caro, así es. Y aquí estamos hablando de que tenemos impuestos altos. Así es. Bueno, en ese caso tú sabes que las importaciones de lácteos en la República Dominicana ha habido producto de la apertura y el DERECAFTA, ha habido una avalancha básicamente de productos lácteos, que ha habido quejas incluso de los sectores productivos nacionales. Entonces, que le ha generado una competencia desleal en el caso de la leche, en el caso de los quesos, en el caso del yogur. Yo creo que en ese sentido es un elemento
que hay que tomar en consideración. Muy bien. Bueno, vamos a agradecer al doctor Antonio Ciriaco Cruz, economista, que nos acompañara en el día de hoy. Creo que vamos a tener que traer al doctor a menudo. Se quedan muchísimos temas y hoy tenemos un síntesis municipal importantísimo. Y volverlo a felicitar en el día de hoy del economista, ¿verdad? Gracias. Sí. En su nombre a todos los Así economistas es. del país. Muchas gracias a ustedes y a todos los economistas que me están viendo. Muchas felicidades en el Día Nacional del Economista. Muy bien. Y Hacemos nos una veremos pausa. en el almuerzo. Sí, es donde Orlando, ¿verdad? Orlando Chef. Ajá, y no invitan. Hacemos una pausa. Venimos inmediatamente con Síntesis Municipal.